A lo largo de los años de mi vida, he escuchado a muchas personas decir que el dinero no es lo más importante en la vida. Pero a mi parecer, las personas que piensan así, por lo regular terminan viviendo vidas muy tristes y carentes de recursos, incluso de los más elementales. La salud, el alimento, eso es algo básico que, aunque no nos guste, se compra con dinero. En mi caso, que les comparto esta historia, debo decirles que para mí el dinero siempre fue importante, quizá la cosa más importante en la vida. Desde muy niña me forjé de ese pensamiento, pues las carencias en mi casa me llevaron a pensar que la pobreza era el peor de los infiernos. Se los digo porque a falta de dinero, uno de mis hermanos menores no pudo ser atendido en el hospital y por lo tanto murió. Él se hubiera podido salvar, pero mis papás no tenían el dinero para pagar una cirugía. En ese momento que mi hermano perdió la vida, me di cuenta de que el dinero de verdad es importante y segundo, que la sociedad ni nadie va a venir a ayudarnos cuando estemos en nuestros momentos más oscuros y hundidos en la profunda miseria. Conforme fui creciendo, fui forjando cada vez más esa idea en la que yo no debía vivir como mis papás, tenía que salir adelante a toda costa. Fui una mujer sin estudios, más que lo básico, apenas si pude terminar la secundaria. Luego me tuve que meter a trabajar. Así anduve varios años, hasta que me convertí en mayor de edad y pude acceder a una mejor paga y a trabajos con mayor responsabilidad. Y por el simple hecho de que no pude estudiar, no significa que no me haya preparado. Me dediqué a leer muchos libros de todo tipo. Leí desde temas de computación, finanzas, historia, y todo esto me llevó a empezar a trabajar como secretaria para el dueño de varias carnicerías aquí en mi ciudad. El señor Manolo, era un señor bastante adinerado, pues no solo tenía las carnicerías, él poseía algunos negocios más. Y la verdad es que yo no era tonta, sabía que había personas con mayores capacidades a las mías para ubicarse en ese puesto. Sin embargo, el señor Manolo se sentía muy atraído por mi belleza y constantemente me hacía halagos de lo bien que me veía. Era inevitable no recibirlos, tenía que mantener mi empleo. Además, el hecho de que el señor Manolo de vez en cuando me consintiera con regalos o con alguna invitación a almorzar, eso no tenía nada de malo, al menos no para mí. Sin embargo, el señor Manolo era un hombre casado, tenía una esposa y 2 hijos. Se contaba que no se la llevaban bien, que ya andaban en las últimas, y también se decía que el señor Manolo era un hombre mujeriego, le gustaba buscarse amantes por aquí y por allá. Por esta razón es que me dediqué a seducirlo. De inicio con mi ropa, empecé a llevarme faldas más cortas, escotes más pronunciados, y es que la vida me dio buenos atributos, una belleza natural que era irresistible a muchos hombres. Sin embargo, yo no iba a caer con cualquiera. A mí no me importaba tener un hombre que fuera guapo, a mí con que tuviera dinero, con eso era suficiente, y el señor Manolo estaba a punto de caer redondito a mis pies. Fue para un 14 de febrero. El señor Manolo se había salido desde muy temprano de la oficina. Yo me quedé trabajando y haciendo unos informes. Mientras tanto, el señor Manolo supuestamente se iba a ir a celebrar con su esposa. Iban a ir a comer, a tomar algo, y pues ya saben, a encerrarse por ahí a tener un rato de pasión. Pero algo debió haber sucedido, porque 2 horas después de que el señor Manolo se fue, regresó muy molesto, un tanto embriagado, pues traía una botella de licor en sus manos. Se encerró en la oficina y me pidió que no le transfiriera llamadas, que lo dejara solo un rato. El señor empezó a poner música y seguramente estaba bebiendo. Pasaron un par de horas más y llegaría mi hora de la salida.
Intencionalmente, invadí la privacidad del señor Manolo, pero antes me aseguré de subirme bastante la falda, de desabotonarme la blusa, todo para darme a desear ante aquel hombre. Cuando abrí la puerta y entré, el señor Manolo se estaba fumando un cigarrillo en un pequeño sofá. Tenía la botella de licor frente a él. La música estaba muy fuerte y se veía molesto y sobre todo un poco borracho. Señor Manolo, perdone que le interrumpa, solamente pasaba a decirle que ya me voy. El señor Manolo, cuando tomaba, se ponía muy alegre y de inmediato me lanzó un comentario. Pues cómo que ya te vas, Clarita. A ver, ven, tómate un trago conmigo. Hoy me siento triste y necesito a alguien para tomar, alguien con quien platicar también. Tenía que negarme de inicio para aparentar que aquello no me interesaba. No, ¿cómo cree, don Manolo? No quiero interrumpirlo. Me imagino que no se siente bien y necesita un momento para estar solo. No digas esas cosas, Clarita. Mira bien, tómate solo un traguito conmigo. Es más, para que te animes, te voy a pagar triple el día si me acompañas un momento. Eres una muchacha muy buena y sé que puedo confiar en ti. Por favor, no te vayas todavía. Por cortesía entré. Me senté junto a don Manolo en el sofá y vi cómo me sirvió un shot de tequila. Ándele, mija, tómeselo todo. Y no me le haga gestos porque le doy otro. Honestamente me sentía motivada porque sabía que el señor Manolo me iba a cumplir eso de pagarme el día triple. Para mí el dinero me movía y nunca me preocupó que se me considerara como una interesada. Híjole, don Manolo, este tequila está bien fuerte. A mí se me hace que ya nomás me tomo ya. Nunca he sido buena para el alcohol. Pues pa' luego es tarde, Clarita. Pues échese otro entonces, pa' que vaya agarrando callo. Tome, ahí le va. El señor Manolo tenía un humor bastante sencillo. Era humilde, pero lo de mujeriego era lo que manchaba toda su personalidad. A mí eso no me importaba. Realmente de un hombre, como ya dije, solo me importaba su dinero. Además, el señor Manolo era un hombre de rancho, bien curtido en la vida recia, hombre de pocas palabras y muchas acciones. Y se los digo porque de inmediato se me acercó y me dijo con una voz un tanto cautivadora: Usted siempre me ha gustado, Clarita, y por eso se lo digo así derecho. Yo no me ando con rodeos. Yo sé que usted es muy joven y que yo casi le doblo la edad, pero la verdad es que me gustaría estar con usted. Póngale precio si quiere. A mí no me interesa que se enamore de mí. Usted nomás dígame cuáles son sus caprichos y yo se los cumplo, a cambio de que me cumpla también los míos. Espero que no le ofenda mi propuesta. Simplemente si usted no quiere aceptar, dígamelo y yo la dejo ir y ya no la molesto con este tema. Pero si acepta, quédese conmigo y hágame compañía de la buena. Le aseguro que le sabré agradecer bastante bien. Me sonrojé y sabía que tenía que hacérmela difícil. No podía ponerle las cosas tan fáciles al señor Manolo. Perdóneme, señor Manolo, pero yo no soy de ese tipo de chicas. A lo mejor está pensando usted mal de mí. Lo mejor será que me retire. El señor Manolo le dio una fumada a su puro, echó una risa y después me respondió: ¿Cómo que no es de esas, mi querida Clarita? Pa' mí todas son de esas. Además, dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo puedo ver en usted que sin problema puedo llegarle al precio. Ándele con confianza. Esto va a quedar aquí entre nos. Le doy mi palabra. Con eso que me decía don Manolo, sabía que ya no había punto de retorno. Era ahí aceptar o largarme, y evidentemente no me iba a ir. Le tomé la mano, la fui acercando a mi rostro para que me acariciara. Después se la fui bajando hacia mi cuello y un poco más también.
Ya ve, Clarita, ya nos vamos entendiendo. Fíjese que usted siempre se me ha hecho muy bonita, y las mujeres como usted necesitan de un buen hombre que las complazca en todos los sentidos. Y va a ver que con mi experiencia, y sobre todo con mi dinero, usted conmigo la va a pasar muy bien. Le pedí al señor Manolo otro shot de tequila. Me lo tomé de golpe para agarrar valor, porque, en realidad, no había tenido mucha experiencia con los hombres, porque debo admitir que los únicos que me buscaban eran puros muertos de hambre. No podía revolcarme con ellos. Pero en cambio con don Manolo, aunque no me gustaba del todo, estaba dispuesta a entregar mi dignidad a cambio de estarle sacando un buen dinero. Lentamente el señor Manolo empezó a darme un beso, a acariciarme con sus manos. Fue desabotonándome la blusa y su mirada de sorpresa al ver mis atributos. Mire nada más, Clarita, todo lo que se tenía ahí guardado. De veras que usted está bien bonita. Don Manolo, ahí se convirtió en todo un hombre. Me tomó, empezó a quitarme suavemente la ropa, me fue desnudando y fue besando mi cuerpo de todo a todo. Él se tomó su tiempo para disfrutar el momento. Se veía que era un hombre bastante experimentado, y al empezármelo a hacer, él se dio cuenta. Mira nomás, Clarita, qué apretadita. A mí se me hace que de todas, tú vas a ser mi favorita. El señor Manolo se dio placer con mi cuerpo, y cuando terminó, apenas pasados unos minutos, volvió a hacérmelo. Para su edad, el hombre parecía insaciable. Tenía mucha energía. Cuando terminó, me puse a beber un poco con él. Al final, terminé disfrutando la experiencia casi tanto como él. Por fin me había sentido toda una mujer. Estuvimos riendo un rato. El señor Manolo se sabía muchos chistes y tenía mucho sentido del humor. En ese momento comprendí cómo es que envolvía mucho a las mujeres, pues bien dicen que donde entra la risa, entra todo lo demás. Finalmente, cuando terminamos, el señor Manolo me llevó a mi casa. Para ese momento, yo vivía sola. Estaba rentando la planta alta de una casa, pues con mis padres ya no me interesaba vivir. A ellos les gustaba vivir bastante mal, y yo no estaba para eso. Yo merecía más. Antes de bajarme del auto, el señor Manolo se puso muy amigable y de la guantera del auto sacó un sobre. Me miró a los ojos y me lo entregó. Muy bien, Clarita, pues aquí está su paga. Espero no le ofenda que se lo entregue así. Para mí esto entre nosotros no es más que un intercambio de intereses. Yo la voy a tratar muy bien. La voy a consentir con dinero, a cambio de que usted sea cariñosa conmigo. No le voy a pedir más. Lo tomé y con una sonrisa le agradecí. Confío en usted, don Manolo. No vaya a pensar mal de mí, pero seguiré aceptando estar con usted a cambio de esto. Es que la verdad lo necesito mucho y me alegra que podamos entendernos bien. Aquel no sería el único encuentro con el señor Manolo. Muchas veces los viernes, a la hora de la salida, nos íbamos a tomar un trago y después a algún motel. Algunas veces lo hacíamos en el carro o donde nos agarraran las ganas. Todo iba de maravilla. El señor Manolo era bastante generoso. Me daba buenas cantidades de dinero. Además, sabía perfectamente que no era su única amante. Sin embargo, con el tiempo, después de algunos meses, las cosas para mí cambiaron drásticamente. El señor Manolo ya no me llamaba mucho. Lo veía poco en la oficina. Mientras tanto, el dinero que él me daba empezó a dejar de entrar a mi bolsillo, y ante eso no podía hacer nada. Seguramente el señor Manolo se había encontrado con alguna amante joven que vino a sustituirme. Se habrá convertido quizá en su favorita. Por eso es que me estaba ya olvidando. Ante dicha preocupación, tenía que tomar acción. No sabía qué hacer. Le di vueltas y vueltas, y por más que me vestía provocativa,
El señor Manolo simplemente me saludaba, a veces teníamos juntas para revisar información, y pese a que alguna ocasión le pregunté directamente si ya se había aburrido de mí, el señor Manolo simplemente me dijo que tenía muchas cosas en la cabeza, había mucho trabajo, y por el momento las salidas no estaban en su agenda. Estaba seguro que mentía. Por más que le di vueltas al asunto, no tenía una solución. No había nada de mi parte que pudiera hacer volver al señor Manolo, a cautivarlo, a motivarlo a tener encuentros conmigo a cambio de dinero. Una noche que iba regresando a mi casa después de la oficina, estaba esperando el camión y justamente en la casetita que era el paradero de la ruta, había un volante pegado con cinta sobre el tubo. Se hacen lecturas de tarot, amarres y todo tipo de trabajos de brujería. Con gusto, la señora Meche le atenderá. Sentí como si algo divino hubiera puesto esa señal frente a mí. No tenía nada que perder con intentarlo. Magia negra, brujería. Aunque para mí aquello era absurdo. Sabía que era lo único que podía intentar. Tomé nota de los datos. Le hice la parada a un taxista y me fui directo para la casa de aquella señora Meche. El lugar no quedaba muy lejos. Estaba ahí mismo dentro del barrio. Nos habrá tomado 10 minutos llegar hasta la casa. Y ya estando ahí, pues toqué. Estuve esperando unos momentos y cuando finalmente abrieron, le saludé a la señora. Buenas noches, ¿usted es la señora Meche? Fíjese que vi uno de sus anuncios y estoy interesada en su servicio. La señora me miró muy seria, de cabeza hasta los pies. Claro que sí, soy la señora Meche, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, es que en el pequeño cartel decía que usted hacía amarres de amor. Estoy interesado en eso. Hay un hombre al que quiero y necesito tenerlo a mi lado, a costa de lo que sea. Por eso quiero saber si su brujería puede darme ese poder. La señora se me quedó viendo. Al parecer era muy desconfiada, pero finalmente me dijo: Pues a ver, pásale. Vamos a ver cómo te puedo ayudar. Solo hazme saber que traes dinero para pagar. Le dije a la señora que en efecto traía dinero, lo suficiente para cubrir el cobro por aquel favor. Ya estando dentro, empecé a platicarle toda la situación con el señor. Fui muy clara con la mujer. Le dije que lo nuestro era intercambio de intereses. Sin embargo, yo lo quería solo para mí. Quería que me buscara de nuevo, para que así me siguiera pagando por mis favores íntimos. Y no te preocupa que el hombre se ha casado, porque déjame decirte que si te lo amanso, él se va a ir contigo y le vas a tener que responder. Puede ser peligroso si no lo haces, porque una vez que lo dejemos embrutecido, ese hombre puede ser capaz de cualquier locura, y todo para estar nomás contigo. Yo solo te digo que si no te importa que ese hombre deje a su mujer y abandone a sus hijos, solo para estar contigo, entonces te puedo ayudar. Y te lo digo bien claro, porque una vez que hagamos esto, ya no hay para atrás. Solo algunos casos se pueden revertir, pero no todos. Eso no depende de mí. Le dije a la señora que estaba dispuesta a todo, que no me importaba lo que tuviera que hacer el señor Manolo, para que solo tuviera ojos para mí. Estaba decidida porque él era mi salida de la miseria, de la pobreza, de una vida de carencias y la entrada a una vida mejor, llena de lujos. La señora Meche comenzaría a trabajar conmigo. Estuvo ahí haciéndome una limpia con unas hierbas, me quemó algunos inciensos, me tomó de las manos y empezó a rezarme. Me pedía que me concentrara en la imagen del señor Manolo, y como no había una fotografía impresa, escribí su nombre en una papeleta. La señora Meche tomaría esta papeleta y la enrollaría suavemente. Después me pidió que me arrancara algún mechón de cabello. Con este, hizo un nudo sobre aquella papeleta y finalmente
La puso sobre una especie de cazuela de barro, agregó algunas hierbitas secas, le hizo una oración y le prendió fuego a aquello. El aroma era bastante peculiar, pero llenaba el ambiente de misticismo, de oscuridad. Era muy fuerte lo que se sentía, hasta la piel se me hacía de gallina. Cuando todo aquello se consumió, la señora Meche tomó las cenizas, las metió en una pequeña cajita y me dijo que tenía que conservarlas unos días, después las iba a desechar. Después de esto y para terminar el ritual, la señora Meche estuvo ahí preparando un brebaje, mezclaba hierbas y sustancias y metió todo dentro de un gotero. «Toma, muchachita, le vas a dar a ese hombre 5 gotitas de esto una vez a la semana. Solo ten mucho cuidado, se trata de enamorarlo, no de apendejarlo, porque pues ¿para qué quieres un hombre así, que no te sirva para nada? También toma en cuenta que si se te va la mano, hasta lo puedes andar matando. Pero el cómo uses esto ya depende de ti, pues a veces hay un karma que se tiene que pagar, y eso de verdad que puede ser terrible para ti. Así que más te vale que te andes con cuidado». Me retiré de la casa de la señora Meche, dándole su pago y agradeciéndole por su ayuda. Sentí que esa mujer me había caído del cielo y confiaba en que su solución funcionaría, pues la mujer se mostró muy seria en todo momento, muy segura de su poder. Dicho y hecho como me lo recomendó la señora Meche, empecé a utilizar aquellas gotas. Para mí fue fácil, porque en muchas ocasiones, como secretaria del señor Manolo, me tocaba llevarle el café, algún vaso de agua, entre otras bebidas y comida. La primera semana no hubo como tal resultados, la segunda tampoco. Fue hasta la tercera semana que le puse las gotas, que llegado el viernes, el señor Manolo me mandó un mensaje de texto a mi WhatsApp. «Clarita, ¿cómo estás? No sabes cuánto te he extrañado estos días. En un rato más voy a llegar a la oficina y quería saber si te interesa que vayamos a tomar un trago y a divertirnos como tú ya sabes». Esperé un momento, después le respondí que sí, que aceptaba y que lo esperaba a su llegada a la oficina. Le hice saber que también tenía muchas ganas de verlo y de estar con él. Y mis palabras seguramente lo motivaron y lo llenaron de entusiasmo. «Muchas gracias, Clarita. Te aseguro que la pasaremos muy bien. No más eso sí, agárrate porque ando bien ganoso. Y esta noche, definitivamente, soy un hombre peligroso». Me di un retoque al maquillaje. Por la ropa no tenía de qué preocuparme. Siempre me esforzaba en verme bien, pues sabía que en cualquier momento al patrón se le podía antojar. Como era de esperarse, en cuanto llegó el señor Manolo esa noche, organizó algunos documentos, hizo algunas llamadas, y faltando aún 2 horas para salir, se acercó a mí y me pidió que nos fuéramos, que ya era mi hora de salida. No puse objeción, al contrario, ya me quería largar de ahí. Añoraba que el señor Manolo me diera uno de esos sobres con billetes que tanto me gustaban. Esa tarde, pasamos en su auto a una licorería, compramos 2 botellas de licor y después nos fuimos a dar un encerrón en un motel. Aquella noche el señor Manolo estaba irreconocible. Se veía como un animal deseoso. Se le veía desesperado e incluso fue un poco tosco conmigo. Sus movimientos eran un tanto más agresivos. Tenía mucha más energía. Me lo hizo una vez, después otra, y al pasar de unas horas, una tercera más. Con eso el hombre quedó rendido en la cama. Nos abrazamos y quedamos profundamente dormidos. El detalle es que el señor Manolo tenía que regresar a casa, pero se le habían pasado los tragos y con la actividad tan intensa, su cuerpo había quedado completamente vaciado de energía. A la mañana siguiente, eran como las 8 de la mañana, de pronto se despertó y se dio cuenta de que no había llegado a casa. Según el señor Manolo,
Él podía andar con cualquier mujer, pero siempre llegaba a dormir a su casa. Muy nervioso y preocupado, se vistió. Yo también. Salimos de aquel lugar y rápido en su auto fue a dejarme hasta mi casa. Cuando el señor Manolo me entregó el sobre y se despidió, me di cuenta de que el sobre estaba mucho más engordado, traía más billetes que de costumbre. Me di cuenta de que la brujería ya estaba funcionando, sobre todo porque el señor Manolo me dijo que estaba pensando mucho en mí. Mire, Clarita, yo sé que al principio le dije que nomás quería divertirme con usted, a cambio de dinero. Pero sabe, yo soy un hombre casado, pero no feliz. Quería hacerle la propuesta de que se case conmigo. Yo sin problemas dejo a mi vieja. Ella no me importa como mujer. A ella con que le pase un dinero, ya se queda callada. Ella no va a intervenir. Pero bueno, ahí piénseselo. Si usted quiere, yo la puedo hacer mi esposa y le puedo dar muchos lujos. Todo esto se lo digo porque no sé qué me está pasando, pero no puedo dejar de pensar en usted. Creo que me he enamorado, Clarita, y yo cuando me enamoro puedo entregarlo todo a cambio de que usted esté conmigo. Le dije al señor Manolo que me lo iba a pensar, que me parecía muy precipitado lo que estaba pensando. Sin embargo, si él se convertía en un hombre libre, yo sin problemas podía darle el sí. Cuando el señor Manolo se marchó muy contento por mi respuesta, me imaginé que le tomaría varios días el considerar una decisión, pero no. A la mañana siguiente me llamó por teléfono. Me hizo saber que, como llegó tarde a su casa, esto le derivó en un problema con su mujer, pero don Manolo ahí mismo le dijo que ya no la quería y terminaría pidiéndole el divorcio, es más, exigiéndoselo, porque don Manolo no estaba dispuesto a negociar aquello. Su voluntad tenía que seguirse al pie de la letra. No entraré mucho en detalles, pero pasados 2 meses, después de haber seguido teniendo encuentros íntimos y demás, don Manolo y yo nos casamos por lo civil. La boda fue muy bonita. Por parte de su familia hubo muchos invitados. De mi parte no, ni siquiera a mi familia. No me interesaba nada de mi pasado. Mi visión estaba en el futuro, en todas las posibilidades que tenía con el dinero del señor Manolo, que en ese momento ya también era mío. Mi nuevo esposo estaba completamente enloquecido por mí. La brujería que le hice, esas gotas, habían hecho el milagro. Don Manolo era muy fiel, muy leal. Al parecer ya no tenía ojos para otras, porque seguí trabajando con él y pude notar que ya se la pasaba metido en la oficina. El momento clave llegó un día, en el que me di cuenta de que era aburrido tener intimidad con el señor Manolo. Yo quería otras cosas, más experiencias. Quería dejar de trabajar, de ser su secretaria. Tenía ganas de viajar, de conocer el mundo, de comprar ropa fina. Pero al señor Manolo ya no lo quería de mi lado. Él me empezaba a estorbar. Y es que al vivir con alguien ya como pareja o como casados, las costumbres empiezan a pesar, los roces empiezan a surgir, y el señor Manolo, en su vida del día a día, era completamente insoportable. Por esto es que, desobedeciendo un poco las reglas que me dio Meche, comencé a darle un poquito más de gotas a mi querido marido. Como era de esperarse, él empezó a mostrar un poco de problemas de salud. Se le bajaba la presión, de pronto tosía y una de esas veces le salió sangre. El señor Manolo se asustó y de inmediato fue al médico a que le hicieran un chequeo. Los doctores le dijeron que estaba bien, sin embargo, por su edad, tenía que cuidarse, la alimentación, hacer ejercicio, ya saben, todas esas cosas. Pero yo me encargué de meterle miedo, de hacerle saber que su vida llena de excesos posiblemente ya le estaba pasando factura. Una noche antes de dormir, le hice una sugerencia a mi marido, obviamente tratando de poner las cosas a mi favor. Me preocupa tu salud, Manolo.
En cualquier momento, si sigues con esta vida, te puedes morir. Y aparte de que eso me partiría el corazón y me dolería mucho, también me preocupa que me dejes desamparada, que no hayas hecho un testamento y me hayas incluido en este. Manolo se quedó pensativo. Me dijo que tomaría cartas en el asunto y lo haría a la brevedad. Él era un hombre de palabra y de verdad que me lo cumplió. Con eso, confirmé nuevamente que la brujería estaba de mi lado. Estaba trabajando muy bien, pues el siguiente lunes, Manolo llegó con un testamento impreso. Era una copia. El testamento original se lo había quedado el notario. Antes de guardarlo en la caja fuerte, me llamó. Mi vida, ven para acá. Quiero darte muy buenas noticias. Ya sabía de qué se trataba, pero quería que él me diera la sorpresa. Aquí tienes el testamento que te prometí, y déjame decirte que eres la única heredera de todo. Obvio, en caso de que yo muera, pero para eso falta mucho. Así que nos queda mucho tiempo para disfrutar juntos. Solo quiero que sepas que tú, y solo tú eres mi reina. Me tienes bien loco. Si viviera mi madre, hasta pensaría que me has embrujado, porque ya no tengo ojos para ninguna otra mujer. Me alegró mucho la noticia. Le di un abrazo y un beso a Manolo, quien, muy efusivo, ahí mismo en el escritorio junto a la caja fuerte, me tomó de la cintura, me levantó y me recargó en el escritorio y me hizo el amor. Con esto, sabía que ya tenía todo de mi lado, solo era necesario dar el golpe final. Para esto seguí dándole dosis más elevadas de aquellas gotas. Y Manolo, como era de esperarse, se empezó a sentir cada vez peor, y por más que yo le recomendaba ir al médico, pero como estos no le habían encontrado algún padecimiento antes, Manolo consideraba que era una pérdida de tiempo, que solamente necesitaba descansar. Pero lo último que había en la vida de Manolo era descanso. Con sus negocios y el trabajo, él siempre andaba para todos lados a todas horas. Fue para un viernes que las cosas dieron un giro completamente drástico. Aquella noche era un viernes. Justo estábamos saliendo de la oficina. Manolo iba manejando la camioneta. Yo iba en el asiento del copiloto. Y mientras manejaba por una de las avenidas, Manolo de pronto dijo que se sentía muy mal, que le faltaba el aire, y en un instante se llevó la mano al pecho. A causa de esto, Manolo empezó a perder el control de la camioneta y se fue desviando abruptamente hasta invadir el carril del costado. Para nuestra mala suerte, venía un automóvil junto a nosotros a toda velocidad, el cual, al invadir su carril, le dio un golpe de lleno a la camioneta en el costado en el que viajaba Manolo. Por pura suerte, la camioneta no se volteó. Ya como pudieron, quienes venían detrás fueron esquivando el choque. Aquello me dio un susto horrible. Por mi parte no salí lastimada, pero en cambio Manolo, más allá de haber estado sufriendo un infarto, con el golpe que recibió por parte del otro vehículo, él perdió la vida al instante. Solo veía su cuerpo ahí, colgado. La bolsa de aire le rozaba la cara. Había sangre por todo su rostro y por su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos y su mirada perdida. De la boca le escurría también sangre. No lo podía creer. Finalmente Manolo estaba muerto y todo su dinero y todas sus cosas iban a ser para mí. Estaba asustada pero también feliz. No sabía cómo demostrar aquellas emociones. Por eso traté de fingir que estaba en shock, porque no podía llorar de tristeza por la muerte de mi marido, a quien vi cómo es que lo tapaban con la sábana blanca y lo subían a la camioneta del forense. A mí me llevaron al hospital, me hicieron algunos estudios para asegurarse de que todo anduviera bien con mi salud. Por suerte así fue, pero por el shock me colocaron un sedante y me permitieron dormir toda la noche en el hospital. Al día siguiente fui dada de alta.
Pero de inmediato, junto con uno de los hermanos de Manolo, me dediqué a preparar el funeral y también el entierro. Me puse un velo oscuro, unos lentes oscuros también. Tenía que disimular bastante bien mi desinterés por aquel hombre, pues de Manolo solo me importaba su dinero. Ansiaba que llegara la lectura del testamento y que me hicieran saber de todas las cosas nuevas que estaba por disponer, por poseer. Me sentí muy contenta y feliz. Estaba que no me la creía. Todos los negocios de Manolo, su cuenta de banco, sus casas y sus posesiones pasaron a ser mías. Todo excepto la casa en la que vivía su antigua mujer. Pero hasta eso, Manolo se había encargado de dejarles la peorcita, así que no vi problema con aquello. Con esto dejé todo atrás. Empecé a dedicarme a gastar, a derrochar. Empecé a involucrarme con tipos adinerados, con los cuales me involucraba, porque al ser soltera, tenía que buscarme un nuevo marido rico. Yo no tenía llenadera con el dinero, quería más y más, sentía hambre de poder, de poseer. Sentía que estaba en la cima de todo, y no me importaba pisotear a nadie. Esto se los digo porque, en varias ocasiones, la antigua esposa de Manolo fue hasta mi casa para rogarme que compartiera un poco de la herencia, pues sus hijos tenían hambre y la pobre mujer estaba enfermando. Le negué todo a esa mugrosa. El dinero de Manolo ya era mío y no lo iba a compartir con ella ni con nadie. La última vez que fue a la casa, le pedí que no volviera, porque de ser así, la iba a echar a patadas, la iba a correr como a un perro de la calle y miserable. No me importaba ver a esa mujer llena de lágrimas, tampoco a sus hijos. Yo ya tenía mi vida asegurada. No había nada más que decir. Sin embargo, había olvidado algo que era importante y que la señora Meche ya me había prevenido. Se trataba ni más ni menos que del karma. Jamás pensé que fuera algo a pasarme. Me sentía intocable. Creía que nada me podía parar. Pero estaba muy equivocada. Debo comenzar a contarles que, de un día para otro, empecé a sentirme muy cansada. Tenía náuseas y empezaba a vomitar. De inmediato fui a visitar al médico, pues llevaba varias semanas sintiendo incluso hasta dolores en el cuerpo, sobre todo en la zona abdominal. Se me tomaron varios estudios, algunos análisis y pruebas de todo tipo. Al final, el médico que me estaba atendiendo se puso en un tono muy serio y me dio la indicación de que se me estaba desarrollando un problema muy delicado en el hígado, y lo peor de todo es que esto estaba ya afectando a otros órganos. Los médicos me recomendaron tomar un tratamiento a la brevedad, de lo contrario, era muy posible que en pocos meses perdiera la vida. Me daba rabia saber de esa noticia. ¿Cómo era posible? Finalmente era feliz, tenía dinero, todo lo que quería en la vida. Aquello no podía estar pasando, y me imaginé que era obra de la brujería, una consecuencia, un karma, y por esto es que me negué a tomar el tratamiento. En cambio, fui a visitar nuevamente a Meche. Llegué a su casa muy asustada, llorando incluso. Creo que no me preocupaba tanto mi salud, sino el hecho de perder todo el dinero, de no tener una vida para disfrutarlo todo. Ayúdeme, Meche. Usted tiene que sacarme de esto. Dígame, ¿es posible que yo tenga una cura? Meche estaba muy seria, no se le notaba muy dispuesta a mi apoyo. No es necesario que me cuentes todo lo que ha pasado en tu vida, muchachita. Me puedo dar cuenta claramente de la clase de persona en la que te has convertido. En realidad no sé si pueda ayudarte, porque sabes, esa enfermedad que traes en el cuerpo es por puro resentimiento, por puro coraje con la vida, por todo el odio que te andas cargando, por todos esos sentimientos que te han llevado a hacerle daño a gente inocente. Creo que es la justicia divina, muchacha, y ante eso no creo poder hacer mucho. Aunque bueno, yo te podría recomendar que cambiaras tu manera de pensar y de sentir. Para empezar,
Deberías de regresar todo lo que no es tuyo. Me refiero emocionalmente hablando y también materialmente. Tú sabes que ese dinero que obtuviste de la herencia no es tuyo. Lo obtuviste a la mala, embrujaste al Señor y luego dejaste prácticamente en la calle a su esposa y a sus niños. ¿Pero qué clase de persona hace eso? Yo no puedo juzgarte, pero mira, ahí tienes, estás enferma. Creo que la única manera en la que puedes cambiar todo es regresándole todo ese dinero a la otra mujer. Solamente así podría intervenir por ti, porque de otro modo, si no te mata esto, te va a matar bien rápido la vida que llevas. Meche estaba loca. Jamás en la vida iba a ceder todo el dinero que me correspondía. Eso jamás, Meche. Lo que me pides es una locura. Prefiero estar muerta antes que regalarle todo ese dinero a la maldita vieja esa. Tú no sabes todo lo que me costó haberme casado con ese hombre y después haberle quitado todo. Creo que tu ayuda ya no me sirve y es mejor que me vaya. Me largué de ahí. Con dificultades me subí a mi auto y manejé hasta mi casa. En cuanto llegué me fui directo al baño y empecé a vomitar, pero lo horrible es que vomité con sangre. A partir de ese momento, he vivido un infierno completamente. No he podido disfrutar mi dinero porque la enfermedad me ha traído en constantes tratamientos. He pasado más noches en el hospital que en mi propia casa. Sé que estoy pagando un alto precio por lo que hice, pero prefiero estar así, a tener que hacerle caso a Meche, porque aún pensando en que ella me pueda ayudar con mi salud, para que ella acceda, tendría que regalar completamente toda la fortuna que me dejó Manolo. Pero eso jamás. Prefiero morir y vivir así, en el infierno, antes que verme nuevamente sumergida en la miseria. Sé que, según los diagnósticos médicos, ya no me quedan muchas semanas de vida, pero voy a luchar hasta el final. No me importa cuántos médicos más vea, alguno me tiene que ayudar, me tienen que rescatar de esta enfermedad, de este sufrimiento. Pero aún, si esto no llega a ser posible, mi testimonio ha quedado sentado aquí, como evidencia de que la brujería siempre cobra altos los precios. Y estoy segura de que no todos están dispuestos a pagarlos. Si pudiera regresar el tiempo, me lo pensaría 2 veces antes de haber embrujado a Manolo, pero eso ya no es posible. Me acostumbré a la buena vida y eso ya no puede cambiar. Por ello es que me estoy preparando para mi muerte. Las esperanzas son pocas, pero primero prefiero estar muerta antes de tener que humillarme, arrastrarme por un salario. Además, ya no hay tiempo para arrepentirme, porque después de morir, tendré toda una eternidad en el infierno para pensar en mis actos, para pudrirme, pues sé que ese, posiblemente, es mi único destino.